¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal docentes? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es José Giovanni, soy estudiante del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Estoy cursando cuarto semestre y el día de hoy haré presentación de la actividad 3 de la asignatura de Administración de Bases de Datos. Rápidamente, en la actividad lo que se nos solicita es que elaboremos un script que permita la creación de una base de datos con dos tablas, una llamada blog y otra llamada notificación. Después creamos un procedimiento de almacenado tal que una vez se inserten nuevas entradas en la tabla blog, se registre en la tabla notificación que se han ingresado nuevas entradas. Y para culminar, nos piden que mediante un trigger eh, eliminemos un registro cualquiera de la tabla blog y que se borre automáticamente de la tabla notificación. Muy bien, para el desarrollo de esta actividad estaremos utilizando el lenguaje SQL y MySQL Workbench. Lo primero que haremos es crear una base de datos denominada o llamada actividad 3 y después la estaremos seleccionando para trabajar sobre ella mediante la instrucción use actividad 3. Entonces, vamos a ir ejecutando línea por línea el código y les iré explicando. Creamos la create database actividad 3, nos crea la base de datos. Y aquí tenemos los resultados de que la tabla de que la base de datos se ha creado de manera satisfactoria. Luego, si aquí actualizamos, vemos que ya está actividad 3 al lado izquierdo, pero vemos que no está seleccionada. Entonces, mediante el comando use, lo que hacemos es seleccionarla. Ahora ya de ahora en adelante estaremos trabajando sobre la base de datos llamada actividad 3. Continuamos entonces con la creación de una tabla llamada blog. Entonces aquí tenemos un create table llamado blog con unas columnas, una columna ID blog, una columna fecha, una columna autor, título y contenido. La columna ID block es de tipo entero, tiene además un autoincremento y no puede ir vacía, ¿cierto? Mientras por su lado, pues, fecha es tipo date time, significa que obtenemos el dato de la fecha y la hora. Autor es carácter y título también es carácter, ambos con una capacidad de 50, un tamaño de 50 caracteres. Y contenido, al tratarse de pronto de un mensaje un poco más extenso, entonces lo hemos puesto de tipo texto. Y bueno, y una llave primaria que en este caso no es de vital importancia, pero igual, una llave primaria que en este caso sería el ID block, la primera columna. Tenemos esa tabla creada, vamos a crearla, ejecutamos, esperamos aquí debajo, vemos que ya después nos dice que todo está saliendo de manera adecuada. Vamos a ir cogiendo esto. Continuamos con la creación de otra tabla, esta vez llamada notificación. Entonces tenemos un create table notificación. Tenemos una columna llamada ID notificación. Tenemos una columna llamada ID block notificación, que esta columna se llama ID block notification, puesto que tiene que ir ligado con el ID block de la tabla block. Por eso tiene ambos nombres, block notificación. Continuamos con fecha notificación, ¿para qué? Para que no se confunda con esta fecha. Y tenemos también notificaciones, ¿cierto? Entonces, lo mismo, tenemos tipo entero, autoincremento, que no puede ir vacío. Tenemos de tipo caracteres y tenemos también la llave primaria en caso de que hiciera falta, que sería la primera columna. Ya tenemos dos tablas. Bueno, olvidamos aquí crear, vamos a crear la tabla de notificación. Entonces la seleccionamos y la ejecutamos. Ya tenemos la tabla creada. Continuamos. Ahora vamos a consultar las tablas que ya hemos creado para verificar que todo esté saliendo bien. Entonces, si las consultamos, veremos la estructura, pero no hemos diligenciado ninguno de los campos. Entonces, aquí tenemos la tabla block 1, aparece aquí abajo, y vemos que está completamente desocupada, pero ya existe. Ahora haremos lo mismo con la tabla de notificación, la cual pues también tiene sus campos desocupados. Muy bien, todo va bien hasta el momento, entonces continuamos. Ahora nos pedían que realizáramos un procedimiento almacenado de manera que una vez que se ingresen nuevas entradas en la tabla blog, se registren en la tabla notificación que se ha ingresado una nueva entrada. Es decir,
como su nombre lo indica, una notificación, que en este caso será que se agregó un nuevo registro a la tabla blog. Pero ya veremos eso más detalladamente. Entonces, tenemos delimitadores. ¿Estos delimitadores para qué sirven? Le estamos diciendo que todo lo que vaya dentro de los delimitadores es lo que él tiene que hacer como un ciclo, como cuando, por ejemplo, utilizamos bucles en otros lenguajes de programación, es algo parecido aquí. Estamos diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer mientras se cumplan ciertas condiciones. Si no lo hiciéramos así, podría llegar a haber equivocaciones con las siguientes instrucciones que nosotros tuviéramos aquí debajo. Entonces, para eso utilizamos los delimitadores. Continuando, entonces, tenemos que creemos un procedimiento llamado insertar, y entonces aquí tenemos unas variables diferentes a las que hemos puesto en, en las tablas anteriores. Tenemos de tipo entero, tenemos de tipo fecha, tenemos de tipo caracteres y de tipo texto. Aquí le estamos diciendo, bueno, inicias aquí y culminas aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces le estamos diciendo, ¿cómo va a iniciar? Bueno, una vez que se inserte, que se ingrese dentro de la tabla block, los valores, determinados valores que nosotros iremos agregando de acuerdo a la estructura, de acuerdo a cada una de las columnas. Entonces sucederá que después de que una vez de que hagamos esto, entonces continuará con esta línea aquí, la cual está diciendo ingrese entonces en la tabla notificación con ciertas características. Aquí estamos repitiendo lo mismo, la misma estructura, cada una de las columnas. Ingresen los siguientes valores. Entonces estamos rescatando el ID de aquí, de arriba, es decir, el número que nosotros estamos ingresando, la fecha, también irá dentro de la notificación, y por ahora no nos interesa nada más de esto, sino un mensaje que nosotros estamos estableciendo aquí de manera manual que dice se agregó un nuevo registro a la tabla blog. Entonces vamos a crear el procedimiento. Aquí tenemos el procedimiento, vemos que se ha creado de manera satisfactoria, no hay equivocaciones, continuamos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a probar esto? Pues obviamente insertando información en la tabla blog. Para eso lo haremos aquí. Y ustedes, si son observadores, se darán cuenta que no estamos insertando como tal directamente en la tabla, sino que estamos llamando al procedimiento, insertar. Recordemos que aquí el procedimiento se llama insertar, aquí estamos llamando a ese procedimiento. Entonces vamos a ingresar estos 4 registros a ver qué pasa. Tenemos, por ejemplo, aquí un ID diferente para cada uno. Esta instrucción aquí que dice now con paréntesis es para que en la columna de fecha y hora nos ponga la hora actual en la que nosotros estamos efectuando o manejando la base de datos. Tenemos aquí un nombre de una compañía, de una empresa, y aquí un pequeño mensaje. Entonces vamos a ejecutar cada uno de estos. Ya ingresamos el primero, ya ingresamos el segundo, ingresamos el tercer y finalmente el último registro. Muy bien, todo ha salido de manera satisfactoria. Ahora vamos a consultar. Recordemos que todo esto lo estamos ingresando en la tabla blog y de manera automática debería aparecer en la tabla notificación. Vamos a verificar si eso es cierto. Entonces, con el comando select asterisco from blog le estamos diciendo, por favor, deseo consultar absolutamente todos los parámetros de la tabla blog. Vamos a ejecutar esta instrucción y vemos que efectivamente aquí en la tabla blog tenemos nuestros diferentes registros. Ahora, si consultamos en la tabla notificación, vemos que de manera satisfactoria nos están también notificando, se agregó un nuevo registro a tal hora, y aquí pues como las fechas son iguales, pero podemos regirnos por las horas. Vemos que a las 21:59 se hizo el primer ingreso, después a las 22, después a las 22 con 2 segundos y después a las 22 con 5 segundos. Entonces ya funciona, nuestro procedimiento funciona. Ahora continuamos creando un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla blog una vez se elimine el registro en la tabla notificación. Entonces, ¿qué significa? Pues que mediante un trigger, cada vez que nosotros eliminemos un dato o un registro de la tabla notificación, automáticamente debería también eliminarse de la tabla blog.
Entonces tenemos aquí un trigger, creamos un trigger llamado eliminar para que después de ser eliminado algo en notificación por cada una de sus columnas, entonces ¿qué debería hacer? Pues debería eliminar de la tabla blog donde el identificador del blog sea igual al antiguo identificador de blog y de notificación. Por eso aquí era muy importante tener en cuenta eso para que no se nos confundan las variables de las diferentes tablas. Vamos a crear el trigger. El trigger se crea de manera satisfactoria. Ahora aquí lo que vamos a hacer es seleccionar de la tabla notificación. Recordemos, vamos a trabajar primero sobre notificación. En notificación tenemos 4 datos. Vamos a eliminar el ID block notificación, recordemos, el que tiene el número 158. Vamos a eliminarlo. Le damos aquí donde dice delete row, o sea, eliminar columna. Eliminamos la columna, aquí ya no aparece. Ahora vamos a consultar la tabla blog para verificar que se haya eliminado de manera automática. Cerramos aquí esta ventana, nos saldrá este aviso, nos está diciendo, bueno, aquí hay una instrucción que se está cumpliendo, ¿desea aplicarla o no aplicarla? Le decimos aplicar. Vamos a seleccionar la que nos interesa, que era esta. Le damos a aplicar, nos dice que todo salió bien, le damos finish. Vamos a consultar la tabla blog y vemos que efectivamente ya no tenemos 5 datos, sino solamente 4 y que el número 158 ya no existe. Con esto culmino la actividad, espero que haya sido de su agrado y hasta una próxima ocasión, compañeros.